Panorama Fronterizo, integrando toda la región de frontera colombo-venezolana. Norte de Santander, esa tierra maravillosa de todas las posibilidades, tierra de expectativas, tierra de sueños y esperanzas. Es de lo que vamos a hablar en estos siguientes minutos. El invitado, una persona que lo conoce muy bien, que sabe del potencial, también de las deficiencias que hay en esta tierra, y que quiere que esta región colombiana surja, que esté a la par de las más desarrolladas del país. Ingeniero Segundo Antonio González. Como en tantas otras oportunidades, vamos a hablar de esta tierra, que la queremos tanto. Una tierra que tenía fundadas esperanzas en su representación en la Cámara de Representantes, pero que lamentablemente no se dio por circunstancias. Bienvenido a Panorama Fronterizo. Buenos días, Ciro, muy amable por la invitación y buenos días a todo el pueblo norte santanderiano. Bueno, no se dio la posibilidad, usted sabe que en la política es complicado a veces y a mí no se me ha dado esa posibilidad, no tuve realmente la verdadera opción de seguir adelante con este proyecto de Cámara, pero estamos apoyando al Centro Democrático, estamos apoyando al doctor Oscar Iván Zuluaga y vamos a apoyar decididamente en esta lista la Cámara por Centro Democrático a la doctora Carmen Rosa Vega, ¿no? Estamos aquí para eso. Usted es una persona que lleva en sus entrañas a Norte de Santander, trabaja por Norte de Santander, vive y muere por Norte de Santander, va a seguir trabajando obviamente por Norte de Santander desde, digamos, la empresa privada. Bueno, los norte santandereanos nunca debemos dejar de trabajar por nuestra tierra, tenemos que estar siempre optimistas. Esta es una tierra con, como usted lo dice, con grandes posibilidades, tenemos muchas fortalezas y tenemos opciones y la gente se está moviendo en eso. Tenemos que seguir adelante y poder concretar grandes proyectos, grandes cosas para que el departamento tenga un despegue económico verdadero hacia un desarrollo que lo ponga por lo menos los niveles con nuestros vecinos, el sur de Santander, ¿no? Y el departamento de Boyacá, que son departamentos que van muy adelante del nuestro. Pero mirando el ambiente político, con los seguros dirigentes que van a estar en el Congreso de la República el próximo año, vamos a seguir con los mismos nombres, con la misma gente que poco o nada ha hecho por esta tierra. ¿Será que el voto en blanco u otras opciones van a tener respaldo? Porque lo único nuevo que vemos son los nombres de pronto de Uribe Centro Democrático. Bueno, yo diría a la gente que tiene que votar, ¿sí? Las listas seguramente están los mismos nombres, se repiten. Obviamente todos los partidos tienen aquí unos representantes del Congreso que vienen por varios periodos, ya es hora de hacer un cambio, pero yo pienso también que en las listas que tiene cada partido hay nombres nuevos y ahí hay opciones, entonces la gente tiene que escoger y votar. Yo diría que el voto en blanco, aunque tiene validez, obviamente, la gente es libre de votar como quiera, pero yo no recomendaría que el voto en blanco se dé. Colombia requiere que sus ciudadanos participen en la elección, ¿no? En las elecciones al Congreso, en las elecciones a la presidencia de la República y en general pues asambleas y consejos. Es necesario votar. Nosotros tenemos que ampliar la votación y hacer mayor cubrimiento de la ciudadanía en este tema. La gente tiene que participar más. Volvamos al tema Norte de Santander en su esencia. Económicamente se están dando algunos pasos por los recursos, vemos que inclusive en estos días la Agencia Nacional de Hidrocarburos nuevamente tiene hectáreas para la subasta en este departamento, el carbón, tanto otros minerales. Hay mucho por hacer, por explotar. Hablemos de esa primera parte, luego tocamos un poco infraestructura, que es el complemento. Yo diría que el departamento tiene muchas posibilidades reales. Sí, aquí puede haber una buena minería de carbón, de fosfatos y algunos otros minerales, y puede haber alguna posibilidad en el tema de hidrocarburos. Yo no veo muy claro eso, puesto que uno de los primeros descubrimientos que hubo en Colombia en el año
1905 o 1910 fue precisamente en la concesión Barco, en el Catatumbo, pero no fue un gran descubrimiento, fue un gran descubrimiento en ese momento, ¿no? Alrededor de 450 millones de barriles in situ, pero recuperable no más de 200 millones, entonces de ahí en adelante no ha habido mucho en ese tema, tal vez Chevron en el Zulia, pero no fue un gran yacimiento. Sin embargo, hoy por precios, ¿no? Y por lo vital que es el petróleo, cualquier descubrimiento que tenga factibilidad económica para desarrollarlo, no importa que sus reservas probadas sean bajas, vale la pena hacerlo. Entonces, si la Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene bloques para concesionar en el Departamento Norte de Santander y logramos inversión extranjera en este tema en el norte, obviamente que eso nos va a ayudar, porque si hay descubrimientos, pues generaremos regalías y hay trabajo y seguramente el departamento tiene opciones en ese tema energético. En otros temas mineros, pues el departamento tiene que avanzar y eso va de la mano con la infraestructura de vías y exportaciones, ¿no? Tema que vamos a hablar y del cual es muy crítico, lo veo muy crítico en este momento por la situación que se está presentando con el gas recién descubierto en los Estados Unidos. Mire, ingeniero, precisamente hablemos de infraestructura, que era el segundo tema para plantear en este reportaje. Usted recorrió en los últimos 2 años casi todo el norte de Santander. En algunas oportunidades lo acompañamos. ¿Se dio cuenta dónde está el grave problema de las vías de norte de Santander, de los puentes, de la poca o nula salida que tiene Expedita hacia el mar, hacia el interior del país? Ese es el gravísimo problema a superar en estos siguientes meses o años. Se habla mucho de infraestructura, pero no se ejecuta. Hoy en día, pues hay una cuarta generación de concesiones, se habla de muchos proyectos importantes en regiones como Antioquia, la costa atlántica, hacia el valle, la zona cafetera y hacia Buenaventura. Y aquí hay algo incipiente, pues, que es la doble calzada que se está haciendo a Bucaramanga, que se quedó en el peaje de Corozal, y espero que eso continúe. Pero digamos, hay muy poca ejecución en general en todo el país, y en el departamento norte de Santander, pues la ejecución es mínima, diría casi nula. Digamos que hay 2 temas aquí para hablar. Uno es, el departamento depende mucho de 2 vías nacionales, que son responsabilidad de la nación, que es la vía Cúcuta-Ocaña y hacia la Ruta del Sol, y la vía por Bucaramanga. Son las 2 vías nacionales más importantes, ¿no? Por Pamplona. Y hay una tercera vía que es la Pamplona, que todo el mundo habla de eso, la vía Pamplona-Málaga-Duitama, ¿sí? Digamos que esas son las 3 vías nacionales, pero se habla mucho de eso por décadas, pero no se ejecuta. Para mi concepto, la nación tiene que hacer un trabajo muy fuerte, basado en una buena gestión parlamentaria de la gobernación del norte de Santander y de los gremios norte santanderianos, para que definitivamente la nación ejecute y nos comunique, en primer lugar, como prioridad 1A, con la costa atlántica, que es la que abre la vía a las exportaciones. Creo que esa es la prioridad. En otras palabras, el norte requiere fijar prioridades. No hay que hablar aquí de temas de hacer carreteras nuevas, no lo necesita. Es que hay que actualizar las carreteras esas básicas que hemos hablado, nacionales. Ese es un tema. El segundo tema es la integración regional. El norte de Santander está mal integrado porque parece que la visión de los gobernantes por décadas fue simplemente comunicar el municipio con la capital o con algún centro específico, pero realmente no hay una integración real bien de las subregiones norte santanderianas, las vías terciarias y las vías departamentales. Ahí hay que trabajar, luego hay que ejecutar, hacer un gran plan de desarrollo para ejecutarlo en el corto plazo. Yo diría que el corto plazo no puede pasar de 1 o 2 periodos de gobierno del departamento. Entonces ahí está el tema, y eso está relacionado ya con el desarrollo de hidrocarburos, con el desarrollo de la minería. Si eso no se hace, es muy difícil que el norte de Santander despegue una verdadera minería. Y hay un tema muy importante, que si no tenemos una infraestructura que nos haga competitivo, no vamos a poder ni siquiera poner nuestra minería a nivel nacional. Precisamente a ese tema quería referirme, ingeniero. Sabemos que en Estados Unidos hay unos descubrimientos que le llaman técnicamente de los esquistos. Usted nos lo va a explicar ahora brevemente de qué se trata, con lo cual Estados Unidos ha hecho unos descubrimientos enormes de gas.
que va a ser mucho más barato que el que se produce acá y que va a ser mucho más barato para las plantas que utilizan carbón térmico en Estados Unidos utilizar gas, y en eso se perjudicaría, por ejemplo, Norte de Santander. Hablemos didácticamente de esto para que la gente entienda cómo es el tema. Bueno, es un tema bastante difícil para el común de las personas entenderlo, pero digamos que vamos a hablarlo en la mejor manera. Colombia tiene una situación que yo diría se está tornando grave en el tema de reservas de hidrocarburos. Es cierto que hay una inversión extranjera directa en el tema de hidrocarburos en los últimos 4 años que ha pasado de los 8.000 millones de dólares por año. Eso es cierto. Y eso se dio gracias a una política de seguridad democrática que se dio en el anterior gobierno. El tema aquí es que no se hacen descubrimientos. Entonces Colombia está exportando petróleo en alrededor de unos 650.000, 700.000 barriles por día, que es nuestra gran fuente de ingresos al fisco nacional por esta exportación. También está exportando carbón. Estamos exportando alrededor de 85 millones de toneladas al año de todos los carbones que produce Colombia. Pero ¿qué va a pasar? Estados Unidos hizo un descubrimiento de gas, lo que se llama el shale gas o gas de esquisto. Es un gas que no se ha descubierto, que está profundo, que está en capas rocosas, hablemoslo así, muy coloquialmente, muy duras, que no estaba, digamos, accesible al mercado por el valor de su explotación y de su exploración. Hoy en día, los Estados Unidos hicieron un descubrimiento que va a alimentar el mercado americano por más de 100 años. Se está hablando de que Estados Unidos será autosuficiente por los 114 años siguientes con ese gas. Y eso implica un grave problema para las exportaciones de gas que Colombia está planeando hacer hacia Centroamérica. Usted sabe muy bien que Colombia está exportando gas a Venezuela en un orden de 150, 170 millones de pies cúbicos por día. Pero dentro de 2 años Venezuela ya deja de importar gas de Colombia y comienza más bien a tener posibilidad de exportarnos gas a nosotros, o vía Colombia hacia Centroamérica. ¿Qué pasa con los precios de gas? Los descubrimientos de gas de los Estados Unidos, en este momento el gas en los Estados Unidos está por el orden de $2.70 por millón de BTU, mientras que el gas colombiano, el que producimos en La Guajira, nuestro gas, lo estamos colocando en el mercado nacional a $5.50, $5.60 por millón de BTU. Hay una gran diferencia. Colombia está pensando que una vez cesen las exportaciones a Venezuela, quiere exportar gas a Centroamérica, pero resulta que Centroamérica es el mercado natural de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos tienen unas reservas tan grandes para 114 años del mismo mercado americano y tiene unos excedentes grandes para exportación, es obvio que el mercado natural de los Estados Unidos sigue siendo Centroamérica y por lo tanto los precios de gas hacia Centroamérica desde los Estados Unidos va a ser muy bajo. Va a estar por debajo de los $3 por millón de BTU y Colombia está vendiendo aquí al interior a $5.60. Luego, el mercado centroamericano no es una opción para el gas colombiano. Lo mismo va a pasar con el carbón. Lo explico. Hoy en día, por los descubrimientos de gas de esquisto en los Estados Unidos, la política del gobierno americano de Obama, que es en el tema energético, es diversificar el portafolio. Hoy en día los Estados Unidos están trabajando mucho por las energías alternativas, pero también están haciendo la conversión de plantas que antes eran alimentadas por carbón, las están ya convirtiendo a gas por las grandes reservas que ha descubierto. Los Estados Unidos son importadores de carbón de Colombia. Si están convirtiendo las plantas de carbón eléctricas a gas por su gran fuente de gas que tiene, es obvio que las exportaciones de carbón de Colombia hacia los Estados Unidos va a ser afectada. Entonces tenemos 2 problemas. Bajas exportaciones por precio, no va a competir Colombia en gas, pero tampoco va a poder exportar mucho carbón debido a esa situación de la conversión de plantas eléctricas en Estados Unidos a plantas de gas. ¿Qué tenemos que hacer? Me parece que a Colombia le llegó la hora, estoy escribiendo unas notas precisamente para la República en este momento. Colombia tiene que manejar su gas y su carbón a nivel nacional, por lo menos parte. El gas, no hay duda, de que tiene que utilizarlo casi totalmente en un mercado nacional que hoy en día no existe. Entonces tiene que generar los espacios industriales para que ese gas
se utilice aquí en Colombia y ser más competitivo, porque no las fábricas van a tener que importar gas de los licuados de los Estados Unidos a muy bajos precios, pero hay esa opción. Tiene que construir seguramente plantas de fertilizantes para usar gas. Y respecto al carbón, obviamente que tenemos que mirar el tema de cómo podemos generar de pronto generación térmica con carbón, porque el carbón, les repito, a excepción de los mercados europeos, seguramente va a tener bajas en las exportaciones. Son dos problemas que tiene Colombia que tiene que resolver de inmediato. Pues son temas económicos muy importantes, bastante avanzados, y que no, usted los ha explicado perfectamente, ingeniero. Hay un tema, de los fertilizantes, usted tiene una idea muy clara de qué se podría hacer con ese carbón, con ese gas colombiano, pero es tema para otro espacio completo, no para tratarlo brevemente, y lo vamos a hacer en estas siguientes semanas. A mí me parece que el tema de los fertilizantes es muy importante, porque Colombia en ese momento, por ejemplo, importa prácticamente 100% de la urea, a precios de $420, $430 por tonelada métrica, puesto en Colombia. Nosotros tenemos que generar una planta de urea con el gas que nos sobra, con el gas que no vamos a poder exportar, porque esas exportaciones de gas que se han de hacer van a redundar en más beneficios para Colombia si se transforman en fertilizantes a nivel local. Recuerde que Colombia ha firmado 14 TLCs con diferentes países, incluyendo Corea, Panamá, bueno, los Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, ¿sí? Nosotros importamos urea de esos países donde tienen una agricultura subsidiada. Entonces tenemos que entrar a competir en agricultura. Si Colombia quiere ser un exportador de alimentos, como dice ser, que puede ser, obviamente que tenemos que mirar el tema de los fertilizantes, tenemos que ver el tema del gas para utilizarlo en eso. Y así seríamos competitivos seguramente para que nuestros agricultores tuvieran fertilizantes a menores precios. Por ejemplo, la urea, el amoníaco, a menores precios, para que puedan apalancar los cultivos de exportación y puedan competir. Ese es un tema importante que vale la pena hablar. Las cifras indican que más o menos son entre 300 y 400 millones de dólares en importaciones de estos fertilizantes, con lo cual se podría perfectamente montar una planta, ¿no? Al año, ¿no? Una planta para 200.000 toneladas de urea al año, bueno, y producir amoníaco, CO2, no vale más de 500 millones de dólares. Hoy en día las importaciones para el agro colombiano en fertilizantes creo que están pasando los 400 millones de dólares. Aquí hay una opción, digamos, con el gas de nosotros que tenemos en Colombia hay una buena opción y es viable. Yo diría que lo estamos viendo a simple vista de que es viable la cuestión de una planta que pueda abastecer el mercado urea, por lo menos de Colombia, ¿no? Con ese gas. O sea, estamos haciendo ahorros de divisas por más de 500 millones de dólares al año y eso es lo que vale la planta. Así de que eso es un tema importante para ser tratado. Yo voy a escribir unas notas que las van a leer ustedes en las páginas, en las redes sociales, pero seguramente van a estar publicadas por la República. Y desde luego vamos a ampliar esos temas acá en estos espacios de Panorama Fronterizo también, para hablarlo así un poco más sosegadamente. Ingeniero, le decía que volviéramos a norte de Santander específicamente. Ya hablamos de infraestructura, de su economía de petróleo, de carbón, en fin. Toquemos ese otro tema, digamos que está muy ligado a la parte social y que también tiene problemas graves, que es la educación de nuestro departamento, las posibilidades que hay, la calidad de la misma. Yo creo que el Departamento Norte de Santander, sus dirigentes, sus gobernantes, su sociedad, los gremios, tienen que dejar de hablar de cosas que a veces no se ejecutan. O sea, no hay que hablar tanta carreta, como se dice popularmente, ¿no? Hay que hablar con seriedad y creo que hay que socializar mucho los verdaderos temas que el departamento debe atacar. Es decir, tenemos que ejecutar, no tanto hablar, sino ejecutar. Uno de los temas es la educación. El norte de Santander, pues, tiene una deficiencia en infraestructura que es muy grande, es de los departamentos, yo diría que más atrasados de Colombia, no porque no tenga las carreteras, sino porque no actualizó sus vías, no las modernizó. Les repito, tenemos dos grandes vías nacionales que están hechas hace más de 60 años, 70 años, pero no las tenemos óptimas para poder transitar en cualquier época. La solución está en reparar esas vías a corto plazo. O sea, somos los más atrasados en infraestructura, pero es más por negligencia, creo, por falta de gestión, ¿no? O sea, y el tema de las vías departamentales y las terciarias, obviamente que también están descuidadas, eran mejor hace 50 años, pero falta de ejecución.
Pero yo diría que paralelo a eso, el departamento tiene que comenzar ya un trabajo que tiene que darse una alianza necesaria entre la poca industria que hay en el departamento, el empresariado del norte de Santander, ¿sí?, el sector privado, la universidad local y el sector público. Tiene que darse una alianza ahí, porque el norte de Santander realmente tiene un déficit de talentos, en el sentido positivo de que estén actuando a favor de la economía, que estén creando cosas. Aquí hay muchos talentos, pero no tienen las oportunidades. La Universidad del Norte de Santander, como la mayoría de las universidades colombianas, está formando gente solamente para ser empleados. No está incentivando el emprendimiento, no tienen tecnología, les falta la innovación, ¿no? O sea, son universidades que están quedadas en esos temas. Y entonces a mí me parece que la alianza sector público, sector privado, universidad debe darse ya, en este momento, para lograr formar profesionales para que hagan empresa. Porque si tú trabajas desde la universidad conociendo la problemática del empresariado, la problemática del entorno del departamento, toda esta problemática social y económica, que los estudiantes estén analizando esa problemática, obviamente que están saliendo muy incentivados a hacer sus propios negocios y a hacer sus propias empresas, y salen muy preparados porque están viendo los temas desde un punto de vista práctico, ¿no? Trabajando bien con el sector privado, con el empresariado. Eso tiene que darse. Yo he sugerido que el departamento tiene que originar unas becas, venimos hablando hace más de 2 años. Norte de Santander, el gobierno tiene que crear unas becas compartidas con los mejores estudiantes universitarios y con profesionales que ya están en el mercado, para mandarlos a diferentes países a especializar, a hacer posgrados, a hacer PhD, doctorados, para que vengan como contraprestación al departamento a prestarle servicios al sector privado o al sector público o a hacer sus propias empresas, pero tiene que empezar eso. Y esas becas realmente tienen que ser mínimo 50 por año en un plan a 10 años para formar 500 profesionales en los próximos 10 años especializados en doctorados, PhD, en diferentes disciplinas, entre ellas la educación, el sector público, el medio ambiente, la energía, infraestructura, la arquitectura, el desarrollo urbano, el desarrollo rural, la agricultura, etcétera. Unas 10, 12 disciplinas claves que tienen que ver con el desarrollo económico de las regiones, ¿no? Pero usted sí cree, a ver, hablando de estos momentos, que puede existir esa voluntad política para hacerlo y también esa voluntad gremial para presionar un poco ideas como esta tan geniales. A mí me parece que sí, el departamento tiene buenos empresarios. Lo que pasa es que requieren más, como hacer más sinergia con el Estado, con la universidad. Tienen que reunirse y hacer un real plan y comprometerse con eso. Me parece que el departamento tiene esa opción, un empresariado que, si se motiva, puede participar muy bien de estos desarrollos nuevos para el departamento, formar mejores profesionales. Me parece que sí, me parece que puede haber voluntad. La voluntad política es otra cosa. Digamos que la voluntad política tiene que ver con estos dirigentes que no desean que el departamento se desarrolle, que no generan ideas, pero que no ejecutan tampoco, ni siquiera mínimas cosas. Racionan mucho el desarrollo. Hay cosas que se pueden hacer en 1 año, 2 años y duran 20 años haciéndola, porque es como conveniente para la política mala que se hace aquí. Pero yo creo que eso tiene que ser superado, ¿no? La gente tiene que exigir más y los gremios tienen que ser más participativos, ¿no? Yo creo que sí hay condiciones, se pueden dar para empezar un tema de formación de talentos en el norte de Santander, ¿no? Darles la oportunidad en esta alianza que yo digo que se puede hacer ya y que debe comenzar ya, paralelo con lo que el departamento está planeando, pero que se debe ejecutar. Hay que ejecutar. Ingeniero, realmente agradeciendo su valioso tiempo, pero más que eso, la calidad de estos planteamientos que usted siempre comparte con todos nosotros. Hay mucho todavía en el tintero, pero será más materia y contenido de otros espacios en los cuales lo vamos a invitar. Por el momento, ya en la parte final de este día, su saludo de Navidad, de Año Nuevo, a toda esa gente de norte de Santander y del país, que bien lo conoce a usted y que sabe de sus proyecciones. Bueno, yo creo que lo más importante que yo deseo al pueblo norte santanderiano es que Colombia logre la paz. Estamos de acuerdo con eso. La paz Colombia tiene que lograrla, porque la pregunta es,
Si hemos progresado teniendo tanta violencia y tantos problemas desde hace 55, 60 años, ¿cómo será Colombia en paz, en convivencia pacífica de sus gentes, en armonía? Entonces, lo que yo deseo, porque lo deseamos todos los colombianos, lo que tiene que hacerse es una paz justa para las víctimas, que se resarzan las víctimas, que se reconozcan, se les pida perdón. Me parece que la FARC aquí tiene una gran oportunidad de hacerlo. Tienen que reconocerlas y tienen que devolverles su dignidad. Es importantísimo eso, que reconozcan sus faltas. Y que la institucionalidad del país se preserve por encima de cualquier cosa. Esta es una paz que no tiene por qué violentar la institucionalidad. No tiene por qué ponerse en peligro la institucionalidad, sino que tiene que reforzarse. Seguramente tendrán que haber reformas posteriores, pero aquí hay que también garantizar en este proceso de paz que los reinsertados realmente reciban unos beneficios en salud, en vivienda, que puedan organizar sus familias y que tengan trabajo. Muy importante eso. Es muy importante que haya una verdadera reinserción y tenemos que perdonar. No vamos a olvidar, pero tenemos que perdonar. Eso es lo que yo deseo al pueblo colombiano y al norte de Santander. Y que tengamos, ojalá, ejecución en todos estos planes que se están haciendo, en todas estas obras que se van a hacer. Centro de convenciones, que la vía Ocaña van a hacer unos viaductos, que van a hacer un centro comercial nuevo, que se va a hacer Termotasajero 2. Bueno, ojalá todos estos proyectos se ejecuten. Y dejemos de hablar de cosas nuevas, que vamos a construir nuevas carreteras cuando no tenemos las que tenemos, no las tenemos en óptimas condiciones. Ejecutemos. Eso también lo deseo, de que haya una buena ejecución en todos estos proyectos que están en el tintero, que seguramente ya comenzaron a avanzar algunos, y que esta ola y calzada por Bucaramanga continúe, que ojalá continúe lo más rápido posible, ¿no? Y que mejoremos la universidad, que el empresariado mejore, que mejore el gobierno, y que hagamos de este pueblo un gran pueblo, una gran sociedad que participe muy activamente para beneficio de su comunidad local y que impacte muy positivamente el desarrollo colombiano. Pienso que el norte de Santander puede estar ahí. Panorama Fronterizo, integrando toda la región de frontera colombo-venezolana.